Amigos, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes en esta transmisión de diálogos en tiempos de COVID. Y pues para mí es muy grato en esta noche poderme acompañar y podernos ir fuera de México a través de la tecnología. Y pues en esta noche quiero darle la bienvenida a una persona que pues ha trascendido el tiempo y la distancia para conservar pues estos lazos de amistad. Estamos transmitiendo a distancia con la psicoterapeuta Eliana Arias Valderrama desde Santiago de Chile, una gran amiga, una gran colega que bueno, en algún tiempo coincidimos en una etapa de nuestra formación y que hoy, gracias a la tecnología, me emociona mucho poder estar contigo, Eliana. Bienvenida. Buenas noches a la audiencia de Santiago de Chile, que muy posiblemente también nos está por ahí acompañando, a la audiencia de México, estos dos países que, bueno, hoy en ese afán de dialogar sobre esta situación que vivimos, pues estamos aquí. Eliana, bienvenida. Oye, muchas gracias por la invitación, de verdad me emociona volver a estar juntas como lo hicimos antes en unas sesiones tan interesantes como ahora. Y sí, pues agradecer a la tecnología que podemos juntarnos a la distancia. Un abrazo grande y espero que lo que vamos a plantear hoy día sea de interés de la audiencia y podamos conversar también con ellos. Así es, pues amigos de ambos países, los invitamos a que pues se vayan conectando, que nos acompañen en estos minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes, diálogos en tiempos de COVID. Hoy, COVID-19, más allá de nuestras fronteras, la situación que mundialmente vivimos, pues sabemos que afecta a la mayor parte pues del planeta y que en esta ocasión pues vamos a dialogar cómo vivimos en México, cómo vivimos y cómo se vive en Santiago de Chile, compartir pues experiencias, a lo mejor inquietudes, incertidumbres y realidades también que estamos viviendo y pues poder tener y crear un espacio para pues dialogar. Los invitamos a las personas que por primera vez nos acompañan. Los invitamos a que a través de la barra de comentarios, por allí, pues pueden ir haciendo sus comentarios, saludos, preguntas, si así lo desean, para que este programa, pues sea, como su nombre lo indica, un diálogo, sea interactivo. Este programa es posible gracias a que ustedes, pues, nos acompañan. Entonces, la intención es que, pues, estén en esta transmisión y podamos compartir a través de la distancia esto y bueno, hablar de COVID más allá de las fronteras es hablar de una problemática que para la audiencia de México sabemos que ha sido complicado, que hemos pasado muchas situaciones desde el inicio de lo que fue la cuarentena para nosotros, después la nueva normalidad y bueno, ahora pues tratando de adaptarnos a esta situación. Y en esta noche, pues, a mí me gustaría, Eliana, que pues nos compartieras con nuestra audiencia, tanto de México como de Santiago, cómo se vive la pandemia, cómo has tú percibido todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo diría que la pandemia la hemos vivido como en varias etapas, porque en un comienzo, como es lógico y era de esperarse, la atención de todo el sistema de salud y de todas las personas estaban centradas primero en saber qué era el COVID, ¿no? Que no teníamos idea que existía, lo sabíamos que había estado en Europa, pero bueno, siempre América del Sur lo veía tan lejos, digamos, hasta que nos llegó. Y luego la atención en Chile, por lo menos, se centró en el gran número de personas que resultaron contagiadas y luego las que empezaron a fallecer debido a este virus. La cuestión es que recibíamos noticias todo el día, éramos bombardeados por noticias, cuál de todas más terrible, digamos, y empezamos a caer en un estado de mucha angustia y de mucha incertidumbre.
Y luego, cuando del ministerio daban el reporte diario de los contagios y las defunciones, se acentuó mucho el discurso de que la mayoría de los contagiados y de los fallecidos correspondían a un grupo etario que aquí llamamos los adultos mayores, que son sobre los 65 hasta, después viene la tercera edad, que serían sobre los 80, y se centró en el grupo más vulnerable frente al COVID, digamos, a este grupo etario. Es decir, si tú estabas en esos rangos, eras más susceptible de enfermar y de morir, y más aún que luego en esa edad siempre la gente ya presenta enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que te hacían aún más vulnerable a la enfermedad. Luego empezamos la fase de cuarentena, es decir, todos recluidos en los hogares, hubo cuarentenas totales, digamos que no podíamos salir a ninguna parte, y los más afectados, indudablemente, empezaron a ser los adultos mayores, porque ya ellos quedaron sin sus lugares de reunión que tenían, donde vivían junto a sus pares. Y en las familias, los que tenían familias, porque no todos, porque algunos vivían solos o con sus cónyuges, solo los dos o uno solo cuando habían enviudado, el entorno social para el adulto mayor, como lo es para todos, pero para ellos mucho más, es algo imprescindible. Entonces empezaron a ser bombardeados por estas noticias y además sentirse cada vez más solos. Y eso los hacía sentir mucho más vulnerables. Y el discurso que seguía repitiéndose, que eran el grupo más vulnerable, que tenían que tener más precauciones, qué sé yo. Entonces, esa fue, diría yo, la primera etapa, que donde nos vimos que el país entero, sus hospitales estaban colapsados y que había mucha necesidad de un cuidado extremo. Posteriormente ya se empezó a vislumbrar la necesidad de poner en primer plano la atención en salud mental, que está bien que había que cuidarse de los contagios, pero no podía abandonarse la mirada sobre salud mental y sí, de alguna forma se hizo la crítica al discurso que se tenía desde los directivos en salud, porque por un lado el sentir que solo los viejos eran vulnerables hacía pensar al grupo más joven que podían seguir la vida de alguna manera sin tanto cuidado y bueno, se empezaron a infectar. Entonces también el discurso de alguna forma se prestaba a estos equívocos. Entonces, después de un tiempo, se le permitió una hora para sacar a pasear las mascotas, un tiempo para que pudiéramos pedir permiso para visitar a la gente mayor y llevarle insumos, ya sea de alimento y todo, aunque no entráramos a las casas, pero la gente sabía que contaba con apoyos externos. Y se empezaron a hacer las llamadas por video, WhatsApp, por Zoom. El problema es que la gente más vieja no tiene acceso a la tecnología, entonces ese también fue un gran problema, porque si bien el resto de la población podía acceder a comunicarse con sus familiares, a verse, aunque no tocarse y todo, pero poder verse, la gente mayor que está fuera ya de ese desarrollo tecnológico o que no tiene un laptop o uno de estos última generación de los celulares, estaban ausentes, estaban out de esto. Entonces, empezó a sentirse que había muchos problemas de salud mental en estas personas. Había aumentado los índices de depresión, incluso también se hablaba de posibles suicidios por la gente que quedaba sola. Entonces empezaron a tomar medidas de mayor apoyo para la tercera edad y empezó a cambiar el discurso, sin descuidar, digamos, el discurso de que había que cuidarse y todo, pero ya no centrado en un grupo solamente, sino un discurso que se daba a la población en general. Eso es lo que yo te puedo contar de un poco de la evaluación que tuvimos, la evolución. Y pues ahora la cosa ha cambiado porque se han abierto más espacios, tenemos más facilidad de movilizarnos, pero siempre con la cautela porque
tenemos ahora las noticias de los rebrotes de Europa y entonces eso también preocupa de que vayamos a vivir una situación parecida acá dentro de poco o en algunos meses más. Sí, sí, esa situación igual en México se pasó por todo eso y ese punto que tú mencionas de los adultos mayores tiene que ver y se vincula, ¿no? Con las cuestiones que a veces hay de prejuicios en cuanto a las etapas de la vida, ¿sí? Como si el ser viejo, bueno, pues tiene menos posibilidades, ¿no? Y si muere un viejo, a lo mejor, o una persona mayor, quizás no es tan importante como si muere un joven, o al menos así se daba a entender, porque incluso las nuevas generaciones de alguna manera lo manifestaban así, ¿no? Diciendo, bueno, estoy joven y a mí no me va a dar. Sin embargo, era una situación, pues, sobre todo de conciencia social, de decir, bueno, si me infecto o voy a poner en riesgo a familiares que a lo mejor tienen alguna situación de salud o son personas mayores. Inclusive aquí empezó a suceder que se dieron las famosas fiestas COVID, con la finalidad de que las personas jóvenes se contagiaran y ya pudieran crear como inmunidad, ¿no? Y entonces sí hubo mucha controversia en cuanto a eso, porque pues evidencia como esa falta de conciencia social y de responsabilidad que creo que es lo que ha estado como siendo muy significativo en México, ¿no? De tomar conciencia de lo que implica y sobre todo el punto que comentas, ¿no? De las personas mayores, cómo, Sí. cómo se veía como si, bueno, es viejo ya, es desechable, ¿no? Entonces... Sí, hay esa tendencia a ver que si muere un viejo, bueno, es lo esperable, ¿no? Es como eso, es lo esperable, no hay que hacerse tanta cuestión. Pero yo creo que hace rato que, por lo menos en psicología, y se viene estudiando que el envejecimiento no tiene por qué ser sinónimo de deterioro o de pérdida de todas tus facultades, ¿no? Claro. Sabemos que gente mayor puede seguir incluso aprendiendo. Nosotros hablamos del desarrollo del pensamiento post-piagetano, porque Piaget había formulado que hasta cierta etapa había un desarrollo del pensamiento. Ahora sabemos que uno sigue funcionando y bastante bien, ¿no es cierto? Que tenemos una inteligencia que nos permite seguir incluso aprendiendo. Y por último, en las etapas más tardías, no siempre nos somos presas del Alzheimer o de la demencia, sino que podemos volvernos en tipos que somos sabios y peritos en algún tipo de situación. Pero también es reevaluar el valor de la vida humana, no importa la edad que tenga, todos los seres humanos somos valiosos y eso yo creo que hay que reponer ese discurso en la sociedad para que no sea vista la vejez, esta etapa como ya es lo último que a uno le toca vivir, como que uno no aporta en esta edad a la sociedad. Yo creo que al contrario, se aporta y mucho. Y también quería decirte algo que se vio acá, desgraciadamente, que con esta idea de confinamiento, que debemos estar todos dentro, ¿no? Y entonces se ha intensificado las relaciones al interior de los hogares y no todos los hogares tienen los espacios necesarios para poder estar dentro de la casa, ¿no? Porque con los años las casas se han hecho más pequeñas, ya no son estas casas grandes donde vivían las familias extensas, son esos departamentos hechos para grupos nucleares pequeños, entonces cuando hay más gente, esta proximidad se transforma de repente en relaciones bastante complicadas y conflictivas. Y los que llevan la peor parte son los adultos mayores, porque en general los otros están en sus quehaceres o que en el teletrabajo, los niños en clases online, pero el adulto está solo con la televisión o se generan ciertas dificultades de relaciones. Entonces, a pesar a veces de estar dentro de un núcleo, igual están solos, igual están apartados porque los otros están en una dinámica bastante demandantes y ellos, como te hablaba antes, su grupo de pares, el grupo con el cual se juntaban a jugar dominó o bingo
o incluso se juntaban a bailar un rato, ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, para ellos ha sido una pérdida importante de su entorno y de sus rutinas. Pero también el saber que son mirados bueno, si le tocó es porque ya, si murió era porque ya le tocaba, qué sé yo, una cosa así, también para ellos es difícil. Y luego que para ellos, igual que para todos, pero para ellos aún más, esto de vivir en la eterna incertidumbre del futuro también les ha afectado mucho. Mucho porque vivir en la incerteza para nadie es fácil, pero el resto tiene como más redes, tiene como más eh, apoyos para no vivir pensando en eso. En cambio, el viejo se siente solo, se siente mucho más vulnerable frente a los avatares de la vida que el resto. Sí, así es, ¿no? Es una edad en donde, pues culturalmente y socialmente se ha orillado a eso, ¿no? A la mejor a segmentar y a veces en ocasiones hasta a discriminar esa edad que, como bien dices, puede ser una edad, pues, de gran generatividad, ¿no? Muchas cosas, Exacto. grandes personajes han hecho sus mejores obras después de los 50 años, ¿no? La edad, el envejecimiento físico, pues es relativo, si bien es cierto que sí, vamos envejeciendo, pero muchas de nuestras funciones tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra calidad de vida, y que eso pues influye mucho también el contexto, en este caso familiar y social, para que pues ellos en un momento dado se sientan parte de, ¿no? Efectivamente la tecnología pues ha sido una gran ayuda y desafortunadamente allí es donde está esa desventaja que bueno, hasta nosotros, ¿verdad? Que todavía no llegamos a esa edad ya cercana, pero pues también ha sido un gran reto de ir aprendiendo todo eso y para ellos, bueno, pues inclusive es grato, yo he sabido testimonios de personas adultas mayores que ahora pues sí utilizan, ¿no? Una videollamada para poder acercarse y tener comunicación con sus familiares y creo que como esa es como la parte buena y esperanzadora, ¿no? Que también tiene pues esa oportunidad de poder, los seres humanos tenemos esa capacidad de podernos ir adaptando, siempre y cuando estemos en esa disposición, ¿sí? De Sí, buscar alternativas. aquí ha pasado algo también muy interesante que son las muestras de solidaridad de las personas. Aquí en Chile se ha usado siempre cuando hay situaciones de catástrofe o cuestiones bastante álgidas, esto de hacer ollas comunes, que significa que un grupo cocina para un grupo de personas grandes que no tienen dinero para costearse los alimentos, entonces cocinan una cantidad apreciable de alimentos y lo entregan gratuitamente. Eso por un lado. Y lo otro, que se han hecho grupos de apoyo que visitan a los ancianos, que les compran los remedios, que los acompañan cuando tienen que ir al médico, o que simplemente, si hay un anciano en su casa, postado, qué sé yo, van y les cocinan ahí en la casa y les ayudan a comer y los acompañan un rato, siempre y cuando el anciano no esté contagiado, obviamente, con COVID y la persona va bien protegida y todo. Aquí hemos visto movimientos súper interesantes y muy emocionante ver cómo la gente tiene esta entrega por los otros. También hacemos donaciones online cuando se nos presentan situaciones importantes que uno sabe. Es decir, también hay un movimiento solidario muy interesante que se ha ido fortaleciendo en la medida que hemos ido entendiendo, ¿no? Que esta es una cuestión que nos convoca a todos para poder salir adelante. Entonces, hay un espacio también para el reconocimiento de los otros y en especial para el adulto mayor que sin duda lo han pasado mal. Igual diría yo que como que los dos extremos de la vida lo han pasado mal, porque también los niños chiquitos Sí. que han empezado a ir a la guardería y todo con su desarrollo social, se ha visto truncado eso, tienen que estar en la casa, no pueden correr, no pueden salir a los parques.
Entonces, también para los niños pequeños ha sido difícil esta etapa, ¿no? Porque también va, yo creo de alguna forma se va a reflejar en su desarrollo, si es que esto sigue durando un poco más. Pero como te digo, han cambiado las normas, se ha evidenciado la necesidad de darle un lugar al cuidado de la salud mental y se han abierto espacios para que la gente pueda hacer una vida, entre comillas, lo más normal posible. Ahora, claro está que la relación social que se tenía antes, eso lo sabemos, nos está difícil y por ahora hay que disfrutar de lo que podemos y de lo que se nos ofrece como medida de esparcimiento, pero también con muchos cuidados, ¿no? Que es lo que hay que tener. Y tal como tú dices, aquí hay grupos que no van a aceptar las normas y que están contraviniendo una y otra vez. Y bueno, no, yo no podría explicarme qué es lo que los mueve a ser tan desafiantes. Entiendo que no todo el mundo se puede quedar en las casas porque, como te explicaba, no todas las casas tienen la posibilidad de albergar a mucha gente, ¿no? Pero esta cuestión que no es solo la gente joven que es desafiante, hay gente de la mediana edad que también hace lo mismo y que contravienen cualquier cuestión que se les imponga. Entonces, eso hace más difícil, digamos, que se avance para pasar los estadios y llegar a una cuestión que todos podamos vivir tranquilos, ¿no? Eso, lo que yo te podría contar en lo que estamos ahora. Sí, sí, pues situaciones similares vivimos en México, efectivamente con los niños, ¿no? Actualmente he tenido la oportunidad de trabajar con algunos niños que pues efectivamente están teniendo como esa afectación de ese confinamiento. El niño necesita interacción, necesita socializar, vincularse con sus pares y es algo que pues está impactando mucho. Yo creo que esta situación ha afectado a todas las edades, como ya mencionabas, y que hay como esos dos polos, ¿no? Tanto los niños como los adultos en plenitud, que han sido como la parte, yo siento, más difícil para encontrar como alternativas para adaptarse a esta situación, que bueno, pues hasta ahorita es como un tanto incierto decir cuándo vamos a poder hablar como historia de esto. Todavía, al menos en México, todavía estamos en un punto neural, así que no hay, yo creo que nos llevamos todo 2020 en esta situación inestable. Sin embargo, creo que sí es importante tener como esa visión de ver esta situación como una oportunidad cada persona de pues sacar lo mejor de sí, de tener una experiencia que nos pueda servir primero como personas, como sociedad y como humanidad en general, ¿sí? Lo que mencionas de las muestras de solidaridad, pues en México igual ha habido situaciones que han llevado a que, bueno, en ese querer estar en el apoyo hacia los demás, pues también se han generado acciones para poder ayudar a las personas que en un momento dado pues están siendo mayormente afectadas, ¿no? Es creo que momento de cada ser humano detenerse a reflexionar qué podemos hacer. Nosotros como profesionales de la salud mental, pues igual hay mucho trabajo. Actualmente se está viendo que viene la segunda pandemia o ya está la segunda pandemia mental, ¿no? Está habiendo muchas afectaciones en este aspecto de la salud emocional, la salud mental, derivado, bueno, de todas las problemáticas, de todos los duelos que se están viviendo, ¿no? Y cuando digo duelos, pues no nada más las pérdidas humanas, sino en los duelos desde un estilo de vida, desde un trabajo, desde una economía, muchas cosas que se están viviendo.
Sí, yo creo que tú tienes razón eso de los duelos. Todos tenemos pérdidas, ¿no? Y no pérdidas solo de vidas humanas, como tú dices, sino las pérdidas de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestros deseos de hacer cosas y sobre todo la gente mayor. Me encanta lo como ustedes les dicen, ¿cómo les dicen? Adultos en plenitud. Me parece mucho más hermoso que decir adulto mayor o tercera edad. Me parece mucho más esperanzador y más con un grado de reconocimiento. Pero que a uno ya casi en esta edad, digamos, te veas constreñido, que no puedas hacer lo que querías hacer, pensando que a lo mejor te quedan pocos años de vida, no solo por el COVID, sino porque ya tienes más de 80 años, ponte tú, y que la vida te diga, no, no vas a hacer, te tienes que quedar quieto, también es difícil de aceptar. Y eso lleva a la impotencia, a la frustración, incluso a la agresividad o a la tristeza enorme, ¿no? Porque hay obstáculos que ya no dependen de ti para poder hacer la vida que quieres. Entonces, y también algo que me parece que dentro de todo lo que malo que pueda resultar la pandemia ha sido positivo, el entender que hay que darle un realce mayor al cuidado de la salud mental, porque no solo es la salud física la que hay que cuidar, sino proporcionar servicios que sean, ¿cómo se llama?, oportunos y gratuitos a la gente en cuanto a la salud mental. De hecho, acá hay un movimiento de psicólogos que hacen seguimientos telefónicos y son gratuitos. Tú puedes llamar a un teléfono que dan y eres atendido para hacer contención emocional o incluso terapias breves que se pueden hacer a las personas que lo soliciten vía telefónica. Hay movimientos de psicólogos que han dado esta opción gratuita y oportuna a las personas que lo necesitan. Y también yo creo que es un llamado, yo no sé qué sucede en México, pero acá el presupuesto que se destina para salud mental todavía es muy insuficiente. Sí, igual. Yo creo que eso tendría que revisarse porque, como tú dices, lo que hay que atender ahora, después de la urgencia de todos los hospitalizados y eso, va a ver cómo quedó la gente emocionalmente para seguir viviendo con esta cuestión que se ha introducido en nuestra vida y que parece que va a ser un invitado no grato por mucho tiempo. Sí, sí, efectivamente, ¿no? La salud mental es algo que desafortunadamente todavía no se le da la importancia. Considero que nos enfermamos de adentro hacia afuera y que en esta situación del COVID, pues, es muy importante estar bien emocionalmente. Sí, sabemos que el impacto tan grande que tiene en nuestro sistema inmunológico, nuestros estados emocionales, y que bueno, si tenemos que seguir ciertas indicaciones y disposiciones para cuidar, para evitar contagiarnos, también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Eso es sumamente importante, ¿no? Y cuidarla desde el nivel de la prevención, ¿sí? Desde el nivel de la prevención, porque creo que falta, al menos en México y yo creo que en muchos países, esa conciencia para el cuidado de la salud mental, que próximamente vamos a celebrar el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, y que bueno, es momento de tomar conciencia de eso. Aprovecho para comentar a nuestra audiencia de México, vamos a tener algunos eventos en relación a año con año, el centro hace eventos abiertos al público sobre salud mental como una forma de promover la prevención. Este año pues vamos a tratar de adaptarlo en línea, algunas cosas presenciales con todas las medidas necesarias en cuanto a pues poderles dar algunas por ahí apoyos en cuanto al cuidado de la salud mental. Les pedimos que estén pendientes a través de nuestros sitios en internet. Ya a partir de la próxima semana vamos a estar informando con la finalidad pues de este año también, por quinto año, hacer la quinta semana de promoción de la salud mental, que bueno, hace mucha falta y yo creo que en 2020 con más razón, ¿no?
Sí, yo creo que eso es un gran aporte para las personas, incentivarlas a escuchar y sobre todo a informarse, porque hay mucha gente que tampoco acude a la atención porque no saben cómo hacerlo, o todavía yo siento, y permíteme que diga esto, yo creo que hay varias cosas que podemos asumir como parte del subdesarrollo de nuestra región. Es que todavía la importancia de la salud mental no se da, no la tenemos, ¿no? Bien incorporada, es decir, se han hecho muchos planes de control del embarazo, de prevención, de las vacunas, etcétera, pero hacer algo macizo y contundente en cuanto a la prevención de salud mental, a ofrecer los servicios, por ejemplo, las hospitalizaciones para niños con problemas psiquiátricos, etcétera, todavía son muy bajos en nuestros países, por lo menos acá. Y lo otro que tiene que ver con la cuestión de las bajas pensiones que tienen los viejos y que llegan al final de la vida después de haber trabajado mucho, con unas pensiones muy poco satisfactorias. Entonces, eso también es un factor importante que incide en la salud mental de las personas, el no tener cómo satisfacer a veces necesidades básicas, evidentemente, que los va a hacer presa de enfermedades mentales al final de la vida, ¿no? Sí. Bien, pues quisiera agradecer a las personas que nos han estado acompañando: Hermes Alma, Alma Rodríguez, Elizabeth Sánchez, Daniel Jiménez, Josué Jiménez, Jack Kix, Janet Martínez, Paula Ixel, que nos acompañan, Felicitas, que nos están acompañando por aquí. Janet, hola, bonita noche, nos mandan saludos. Josué, hermosa noche, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Pablo Axel Medina, saludos. Bueno, pues un gusto. Alma Freire, que sabemos que está aquí, gusto de verlas, mucho gusto que nos acompañes, Alma, que estés, muchas veces está aquí en las transmisiones. Un gusto también, compañera de hace muchos, muchos años, que compartimos por ahí de los años 80. Sí, saludos. La ciudad de Puebla. Muchos saludos para Alma y todas las amigas de Puebla que están por allá. Y bueno, un gusto que nos acompañen en esta transmisión. Y Eliana, me gustaría que nos dieras como esa visión esperanzadora de qué sí podemos hacer aún en esta situación compleja que estamos viviendo y que no sabemos todavía cuánto tiempo va a tardar, y sobre todo para los adultos en plenitud. Bueno, yo creo que lo que te dije antes es ver primero el cambio que las autoridades tuvieron, que lograron darse cuenta que los discursos que estaban dando realmente eran contraproducentes para el grupo etario del adulto mayor acá, porque los hacía sentir mucho más vulnerables y con esta sensación que no hay salvación posible para mí, parece que todo indica que me voy a contagiar y me voy a morir, porque esa era la idea que había en un comienzo, ¿no? Pero también es esperanzador es ver la reacción de profesionales de la salud, como son los psicólogos que han hecho esta atención gratuita, o de grupos de ciudadanos que han visto que no se podían quedar en sus casas y que han salido, a pesar de todo, claro, cuidándose, pero sí con la idea de cooperar y estar cerca de los demás y de aquellos que ven como más necesitados. Creo que a pesar de todo, la pandemia no ha hecho que esto se olvide y quede, digamos, desplazados. Y por otro lado, creo que algo nos tiene que decir esta cuestión de ver cómo nuestras vidas se detuvieron en seco y hacernos pensar y un poco reflexionar en que tal vez las cosas que estábamos haciendo no eran las mejores y que pensemos que tenemos la opción de cambio. Yo creo que mucha gente lo está mirando como eso, de que hay algo que hay que cambiar y enfrentar el futuro de otra manera. Eso me hace pensar que podríamos seguir adelante por un camino mejor
y con un camino más solidario, que de repente uno se le olvida cuando está metido en esta cuestión individualista del consumo, de la búsqueda del éxito, del dinero, etcétera. Cuando te deslumbras por los anuncios y lo que te ofrece la publicidad, creo que todavía queda en nosotros ese germen solidario y de mirarnos como seres humanos y semejantes. Eso a mí me hace reconsiderar y tener fe en los seres humanos, por lo menos en la sociedad que yo he visto, que acá hay grupos de verdad muy interesantes con trabajos que te emocionan, y uno mismo, ¿no? Se ha vuelto más hacia adentro a mirarse y a mirar el entorno que tiene más próximo. Eso diría que es lo que podría compartir. Sí, pues Eliana, pues ha sido un gusto, amigos, estar pues compartiendo esta media hora de transmisión y pues agradecerte, Eliana, que nos hayas acompañado, que la distancia no sea un impedimento para poder tener pues este contacto, esta comunicación en esto que vivimos como seres humanos, como humanidad, y que en el deseo de podernos encontrar en algún momento en la presencia y poder compartir también gratos momentos. Y amigos, pues darles las gracias como siempre porque la transmisión se da gracias a ustedes, gracias a su presencia que pues nos acompañan en estas transmisiones. Los invitamos a que igual pues sigan la información que nosotros vertimos a través de los sitios en la red de internet. Es con la idea de poder aportar en algo información que les pueda servir y que contribuya a una mejor calidad de vida, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, y que les ayude pues a estar mejor como personas, como seres humanos, y pues deseándoles que pasen una excelente noche y recordarles que en la vida es importante ser y crecer para trascender. Ha sido un gusto estar con ustedes, Eliana. Un abrazo hasta Sí, te Sudamérica. quiero agradecer tu invitación y de verdad felicitarte por el trabajo que haces. Yo creo que es muy interesante conversar sobre estos temas, sobre todo desde nuestra disciplina, y gracias por volver a sentirme parte de lo que fuimos de esa comunidad maravillosa del Grupo de Puebla. Así que un abrazo también para ustedes, ¿no? Y que lo pases muy bien. Igualmente. Muchas gracias, amigos, y pasen una excelente noche.